Señorías, reanudamos la sesión con la comparecencia de don Benigno Bendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Organismo llamado a asesorar en materias como las que estamos tratando en la comisión y al que, en consecuencia, le agradezco su presencia, las actividades que realiza al frente del centro y, por anticipado, lo que a partir de este momento nos dirá. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados. Comparezco, por supuesto, con mucho gusto en calidad de director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en esta Comisión de Evaluación y Modernización del Estado Autonómico. Si he interpretado bien el sentido de la presencia del centro en esta comisión, es lo que podamos contribuir, lo que se pueda contribuir desde el organismo que dirijo a una adecuada evaluación, un adecuado diagnóstico, un adecuado enfoque de lo que es ya una larga experiencia de 40 años de modelo autonómico con sus, luego lo diré, creo que muchas virtudes y naturalmente también con algunos defectos. El centro es un organismo, creo, muy apropiado en la medida en que es un foro de encuentro, de seminarios, de estudios, es un foro académico, sin duda, pero es un foro también de relación con la sociedad civil. En nuestras actividades está presente frecuentemente, habitualmente, pues un amplio conjunto de personas que, en definitiva, nos expresan puntos de vista, planteamientos, enfoques diferentes que creo que enriquecen la perspectiva no solamente académica, no solamente libresca de lo que es nuestro Estado autonómico. Y me parece importante hacer un buen balance porque muy probablemente, como ocurre en medicina, pues un buen diagnóstico es el paso previo para un tratamiento adecuado. El año no puede ser más simbólico, 2018. El centro forma parte de la comisión asesora del 40º aniversario de la Constitución, que presiden la presidenta del Congreso y el presidente del Senado. Está preparando, como muchos de ustedes conocen, una serie de actividades, incluido un gran libro, España Constitucional, trayectorias y perspectivas, con la presencia pues, de muchos de los más importantes intelectuales españoles en diferentes ámbitos. Y, en definitiva, insisto, creo que podemos aportar una buena experiencia. La experiencia, decía Hamilton, uno de los padres de la Constitución de los Estados Unidos, es el guía menos engañoso de las opiniones humanas. Por tanto, vamos a tratar, efectivamente, de aportar esa experiencia. Como alguno de los presentes, me consta por edad y por colegas de oficio, pues estudiamos el plan de Derecho del 53, el Benemérito Plan, en el cual muchas asignaturas se dividían en parte general y parte especial, ¿no? Pues el penal, el administrativo. Bueno, pues yo voy a dividir mi intervención en una parte general y en una parte especial. La parte general, pues algunos principios básicos sobre lo que es nuestro modelo autonómico, y en la parte especial, pues en asuntos tan concretos como la naturaleza y significado de los estatutos de autonomía, obviamente la distribución de competencias, las relaciones Estado-comunidades autónomas, el debate sobre el Senado, etc. Principios que me atrevería a llamar histórico-políticos. Primero, y probablemente principal, la Constitución del 78, producto principal de la transición democrática, es un éxito. Una autoridad de relieve internacional como John Eliot dice que fue una verdadera hazaña. Sin añoranza, sin nostalgia, pero con realismo, yo creo que ese diagnóstico sigue siendo certero. Tenemos una gran Constitución, producto de una transición modélica democrática. Segunda cuestión de principio. Los españoles llevamos siglos debatiendo sobre la vertebración territorial, no es un problema nuevo.
me atrevería a decir que la pluralidad es consustancial a la idea de España y que es una riqueza, no es una desviación de un supuesto modelo homogéneo, de un supuesto modelo, llamémoslo Luis XIV o Napoleón. Es algo que forma parte de nuestro propio ser nacional, como por otra parte el de otras muchas de las grandes naciones europeas con las que compartimos la historia. Y, por tanto, hay que enfocarlo desde una perspectiva positiva, atractiva, leyendo aquello que nos puede enriquecer. Y eso se hizo en el 78. Se hizo en el 78 de tal manera que autonomía y democracia fueron de la mano en el proceso constituyente. Se puede decir que son dos caras de la misma moneda. Y que el Estado de las autonomías, con sus defectos, con sus servidumbres, con sus imperfecciones, ha sido un éxito. Recuerdo siempre a Ortega, quien creo que se le puede llamar el padre espiritual de la transición, aunque muriera un cuarto de siglo antes, hablaba de la redención de las provincias como una de las grandes necesidades para evitar la España invertebrada. Bueno, pues en ese sentido yo diría que el objetivo de este tipo de trabajo debería ser construir un Estado fuerte para garantizar la igualdad y unas autonomías fuertes para expresar la diversidad. Y ese creo que es, en muy buena medida, el planteamiento de una gran mayoría de nuestra doctrina, de derecho constitucional, de ciencia política, de derecho público en general, que es el material de trabajo del centro que dirijo. Tercer principio, también sobradamente conocido. La Constitución, en el plano territorial, desarrolló pues, un compromiso dilatorio. Ahora se usa mucho en este sorprendente renacimiento de Carl Schmitt, ¿no? Un pacto apócrifo, que dejó abiertas las cuestiones que en ese momento no se podían resolver. Provocó lo que un ilustre colega, que luego fue presidente del Constitucional, Pedro Cruz Villalón, llamaba con ecos de Montesquieu la curiosidad del jurista persa, ¿no? ¿Qué hubiera dicho el jurista persa si le hubieran preguntado cuál era la naturaleza de nuestro Estado de las autonomías? Entonces, cuando lo escribió, se quedaba perplejo. Ahora intentaremos darle alguna respuesta a esa perplejidad. Cuarto, hay un cambio sustancial que era inimaginable en el 78. Vivimos tiempos de globalización que entonces eran impensables. Hoy día está de moda en el derecho constitucional hablar de constitución cosmopolita, en ciencia política de gobernanza multinivel. Todas estas cuestiones, insisto, no eran casi ni imaginables en aquella circunstancia. Y por eso corremos el riesgo de, si no miramos hacia afuera con ambición, podríamos quedar atrapados en localismos estériles y así se pierde el tren de la historia. Creo que es una cuestión realmente importante. Los cambios vendrán de fuera, vendrán de Europa, vendrán del mundo. Por cierto, con una relación quizá marginal con el tema de esta comisión, pero en caso de reforma constitucional creo que hay un acuerdo unánime en modificar el artículo 93, la cláusula europea, introducir una auténtica cláusula europea. Seguro que muy probablemente el presidente del Consejo de Estado algo diría al respecto en su intervención anterior. Y el quinto principio es, seguro que están ustedes de acuerdo conmigo, cualquier reforma debe hacerse al servicio de los ciudadanos para gestionar mejor. ¿Quién hace qué? Es uno de los grandes principios del federalismo, del que luego hablaremos. No se trata de repartir poder e influencia entre élites políticas, sino de saber quién puede gestionar mejor al servicio de los ciudadanos. Bien, con esas perspectivas, ¿hace falta reforma? Hay quien dice, sin lugar a dudas, que sí, hay quien utiliza adjetivos incluso muy potentes, pues inaplazable, indispensable, reformar o morir, en fin, todo esto lo hemos leído muchas veces. Bueno, yo creo que esto requiere bastante sosiego y, en todo caso, insisto, en mi opinión, el Estado de las autonomías es una buena solución. Es una buena solución para conjugar los principios de unidad, de autonomía y de solidaridad para encauzar la pluralidad territorial en una sociedad abierta y dinámica. ¿Es perfectible? Sin lugar a dudas. ¿Se debe dar la vuelta? ¿Se debe hacer un cambio constitucional? Yo estoy radicalmente en contra en el sentido de una revisión absoluta de la Constitución. No al proceso constituyente, cosa que por lo demás es compartido, me atrevería a decir, por una parte abrumadoramente mayoritaria de la doctrina. Cambios en la Constitución y no cambio de la Constitución es una expresión
que se ha utilizado mucho últimamente y que procede de un conocido político que fue protagonista importante, aunque no ponente de la Constitución, en el proceso constituyente. Algunos tópicos también que convendría matizar. Que los españoles tenemos poca o nula tradición de reforma constitucional es cierto, pero también les recuerdo una cosa. Las constituciones del 19 no eran verdaderas constituciones. No eran constituciones normativas, la mayoría de ellas carecía de un procedimiento rígido de reforma. En el fondo eran leyes de partido y, por tanto, pues, el cambio político pues, producía un cambio aparentemente constitucional. La única constitución de verdad en ese sentido que llegamos a tener en el 31 pues, terminó abruptamente y, por tanto, no existe ese precedente. Es decir, que las reformas en el 19 no se produjeran, insisto, tiene más que ver con el concepto de constitución de la época que con una falta de capacidad de los españoles para hacerlo. ¿Que ha habido pocas reformas? Solo 2, como saben ustedes sobradamente, que en Alemania han hecho 50 y en otros sitios han hecho más. No me parece un buen argumento, sinceramente. O sea, creo que las reformas al peso no son ni mucho menos lo que se necesita. Si hay que reformar, habrá que reformar, y si no hay que reformar, pues no pasa nada, porque no se haga. Que los jóvenes no la han votado, pues es probablemente el peor de todos los argumentos, ¿no? Saben ustedes que se atribuye a Jefferson, toca citar a varios padres fundadores, la idea de que cada 19 años habría que renovar la Constitución y las leyes. Alguien le contestó, y saben ustedes que Jefferson era una persona, digamos, con posibles, que entonces habría que retocar el derecho de propiedad cada 19 años, lo cual paralizó inmediatamente su argumento. 1787 es la fecha de la Constitución de los Estados Unidos y, bueno, con todas sus enmiendas, que tampoco son tantas, la gran mayoría son de la primera etapa y hace muchos años que no se toca, pero ahí sigue perfectamente viva. Reformar para mejorar, con consenso al menos equiparable al que se produjo entonces. Uno de los ponentes, Miquel Roca, creo que lo dijo en la sesión de la pasada semana en esta comisión, y pensando en el interés general y no en soluciones coyunturales. Una cosa es, en todo caso, y creo que esto es muy importante, mejorar el funcionamiento del sistema autonómico, para lo cual tenemos una doctrina muy bien equipada, tenemos una excelente doctrina jurídica y en otros ámbitos, económica, sociológica, politológica, que puede ayudar mucho. Y otra cosa es pensar en sustituir la soberanía nacional única por cualquier otro modelo, un modelo confederal, con poderes originarios, o, y creo que voy a decir exactamente lo que quiero transmitir, un modelo más que federal que, a base de técnicas refinadas, acabe por cuestionar esa soberanía nacional única. Y, por supuesto, una cosa es el tema del encaje de Cataluña, que naturalmente todos tenemos en mente, y otra cosa es recuperar planteamientos que no son de ahora, no me cabe duda de que bien intencionados, como nación de naciones o como plurinacionalidad, pero que, en un análisis estrictamente aséptico, son insuficientes para quien quiere ser independiente y son confusos para quien defiende inequívocamente la España constitucional. En ese sentido, me permitirían que sea profundamente realista, es decir, ser ingenuo no es nunca bueno. Si uno es, en fin, catedrático de universidad y el mundo de colegas, pues malo ser ingenuo, pero si uno es responsable político no puede serlo. No puede serlo de ningún modo, porque tiene una importante responsabilidad en ello. Por tanto, pensar que vamos a resolver problemas de largo recorrido histórico con una mejora en el funcionamiento, algo que propondré luego de la Conferencia de Presidentes, es probablemente caer en la ingenuidad. Bien está hacer lo que tengamos que hacer, pero, insisto, la posibilidad de que eso resuelva cuestiones de larga trayectoria histórica, me temo que no es exactamente lo más probable. Otra cuestión, el nombre. Se tiende a decir últimamente que no importa, que lo importante es el contenido. Yo discrepo quizás sobre todo en mi condición de politólogo, ¿no? El maestro García Pelayo dice muy bien que en política las palabras nunca son inocentes,
Los términos son polisémicos, son ambiguos, son polémicos, en el fondo son armas arrojadizas contra el adversario. En la filosofía contemporánea están de moda expresiones como hacer cosas con palabras, el lenguaje performativo, en fin, etcétera. Creo que es importante definir. Aristóteles decía que cuando se saben los nombres, se saben también las cosas. Y, por tanto, yo diría que es importante como lo llamemos y que no es fetichismo nominalista, que es muy importante. Bueno, cuando en la Segunda República se habla de Estado integral, se está enviando un mensaje. Y creo que todos lo entendemos rápidamente. Estado de las autonomías, Estado autonómico, son términos que, como saben ustedes, no están en la Constitución, como si está, por ejemplo, monarquía parlamentaria, para definir lo que se llama confusamente forma política del Estado. Se ha dicho casi todo sobre la definición de nuestro modelo, cuasi federal, federal en todo menos en el nombre, directamente federal. Un profesor, un viejo catedrático de Constitucional que muchos recordamos, Gumersindo Trujillo, lo llamaba federo-regional, que era una expresión creo que muy inteligente, ¿no? El Tribunal Constitucional suele eludir el problema, habla de Estado compuesto, que es un nombre neutro, que, bueno, en definitiva, pues describe una realidad. Yo creo que Estado de las Autonomías es un buen nombre. Estado de las Autonomías es un buen nombre para un buen modelo, cuyos principios elementales son evidentes. Una sola soberanía, producto de una sola nación política. Insisto, sin logomaquias, aunque estén cargadas de buenos y píos deseos. Introducir autodeterminación, secesión, derecho a decidir, aunque formalmente sea posible, nuestra Constitución no tiene cláusulas de intangibilidad, es evidente que sería un cambio, una radical mutación, utilizando la palabra que se ha puesto de moda con la intervención de Herrero la semana pasada, de la Constitución. La Constitución habla de nación referida a España y habla de nacionalidades y regiones, y tampoco hay que pensar que eso no significa nada. Que luego no haya tenido una traducción jurídica concreta no significa que el constituyente no quisiera distinguir entre nacionalidades y regiones, unas y otras partes constitutivas del conjunto de la nación española. Nacionalidades, insisto, para quienes estamos formados o educados en la tradición, llamemos, racional normativa, ¿no? En Kelsen o en Max Weber, y nos ponen un poco nerviosos las esencias historicistas, las tribus, la sipe germánica, pues, bueno, tiene un sentido. Nacionalidad es más que región y es, desde luego, menos que nación en la concepción del constituyente. Por cierto, habría que recuperar la dignidad del término región. El otro día un notable historiador, Santos Juliá, escribía un artículo en el periódico diciendo que cada vez quedan menos regiones. Y es verdad que muchas reformas de los estatutos autonómicos pues, han pasado a llamarse nacionalidad histórica, comunidad nacional histórica, etcétera. En la Unión Europea, por ejemplo, el Comité de las Regiones tiene un papel verdaderamente importante y no parece, en fin, que nadie tenga especial problema en acudir a él cuando se trata de participar en ese planteamiento. El artículo 2 lo que sí introduce es algo que Zagrebelsky, el notable constitucionalista italiano, llama un silencio de la Constitución, es decir, nacionalidades y regiones, y luego eso no tiene traducción posterior. Bien, vamos, antes de entrar en la parte especial, vamos con algún otro concepto. Federalismo, federalizante. Saben ustedes lo que decía San Agustín respecto del tiempo, ¿no? Si no me preguntan qué es, lo sé, pero si me lo preguntan, no lo sé, porque es ciertamente difícil de definir. Es verdad que en política no existen los tipos ideales weberianos, o sea, no existen las ideas platónicas, no existe algo llamado federalismo que uno tenga que ir a, digamos, comprar en el supermercado de las ideas y luego aplicarlo en la realidad. Existen realidades políticas que luego, pues una legión de juristas, de politólogos, etcétera, pues tratamos de encajar y de definir. Lo que sí es cierto es que el federalismo tiene 1000 caras. Cito al presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Kurt Leenaerts, en un artículo que se titula The Many Faces of Federalism. El federalismo tiene múltiples caras. El concepto no puede ser más ambiguo. O sea,
hay estados federales que se llaman así, no lo son, en América Latina. Otros, como Suiza, se llaman confederación y son absolutamente federales. Canadá es federal, pero no es asimétrico. España, en principio, nuestro Estado autonómico, no es federal, pero algo asimétrico sí que es. El nombre de las entidades federadas es muy cambiante, se llama Estados en Estados Unidos, pero se llama cantones en Suiza y saben ustedes que se llama provincias en Canadá, y dudo mucho de que aquí nadie quisiera recuperar el nombre de provincias para referirse a una entidad federada en un Estado federal. Estarán ustedes de acuerdo conmigo. Y sobre todo hay dos bloques de distinciones en el federalismo que son enormemente importantes. El federalismo de abajo arriba, el federalismo que los anglosajones llaman coming together, de entidades que se juntan, Estados Unidos es el modelo, o el federalismo de arriba abajo, que es holding together, federalismo para permanecer juntos. Y luego hay otra doble división enormemente importante que luego pondré en conexión con el Estado social. Es el federalismo dual versus el federalismo cooperativo. Por simplificar, en el federalismo dual la pregunta es ¿quién hace qué? ¿Qué hace la federación? ¿Qué hacen los integrantes? En el federalismo cooperativo todos hacen todo y por tanto la distribución competencial es mucho más compleja. Uno puede pensar, y muy ilustres colegas que han presentado documentos importantes en las últimas fechas parecen pensar, que el modelo federalismo dual funciona mejor. Lista, Estado, competencias residuales autonómicas. Es verdad, pero eso es el federalismo del 19. El Estado social obliga precisamente, y el federalismo cooperativo en cierto modo nace con el intervencionismo en la época de Roosevelt en los Estados Unidos, después del crack del 29, obliga precisamente a esa cooperación. Bueno, y muchas más cosas de las que son ustedes conscientes. Es decir, el federalismo no es solo una técnica de distribución de competencias, es también, en el fondo, una ideología, es una forma de distribución vertical de los poderes, es decir, es un complemento de la división de poderes. Y también saben ustedes que, al margen de las instituciones, el estado de partidos, vuelvo a citar a García Pelayo, pues introduce un factor de homogeneidad tanto en la división horizontal como en la división vertical de poderes. Por consiguiente, hay que tener en cuenta que el sistema de partidos tiene una influencia determinante sobre las instituciones. En España suena raro, Manuel Azaña, en los debates constituyentes del 31, había un borrador en el que se hablaba de que era un Estado de tendencia federativa, y Azaña montó en cólera, entre otras cosas, diciendo que la Constitución tiene que tomar decisiones, no marcar tendencias, ¿no? Y al final se llegó al Estado integral. Bien, vuelvo a recordar un poco esos temas elementales. Soberanía única. España no es el producto de una yuxtaposición de poderes originarios, sino la decisión de un poder constituyente único que aparece al menos 3 veces rotundamente en la Constitución. La nación española, preámbulo, España se constituye, artículo 1.1, la soberanía nacional reside en el pueblo español, artículo 1.2. Lo ha dicho una y mil veces el Tribunal Constitucional, como no podía ser de otro modo. Y una mínima referencia al Tribunal Constitucional, porque en muy buena medida ha sido, es probable que a su pesar, protagonista de la evolución del modelo territorial. Por supuesto, no voy a entrar en un debate que es extemporáneo sobre el Tribunal Constitucional como poder contramayoritario, que aquí incluso se ha producido en los últimos tiempos, pero que, en definitiva, pues basta con remitirse a la doctrina más acreditada y al sentido común para saber que el Tribunal Constitucional tiene evidentemente un papel decisivo, porque sin jurisdicción constitucional no hay constitución de verdad. Volveríamos a las constituciones retóricas del siglo XIX. Bueno, nuestro tribunal probablemente recibe un regalo envenenado del título octavo de la Constitución. Una Constitución abierta, semiabierta. A pesar de estar muy exigido, yo creo que ha asumido, creo que con razonable éxito, unas funciones que exceden seguramente de aquello para lo que estaba pensado. La única presidenta emérita del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, dice en algún artículo que el Tribunal ha tenido que recrear la Constitución territorial, porque
no estaba terminada. Y algún ilustre colega, el profesor Aragón, pues habla de Estado jurisdiccional autonómico. ¿Ha trabajado mucho? Pues sí, ha trabajado mucho. He buscado los datos que me parecen significativos. Desde su origen al 31 de diciembre del 17, el Tribunal ha dictado 8.324 sentencias. Es verdad que en su inmensa mayoría, 6.300 y pico, son amparos, pero hay nada menos que 404 conflictos positivos de competencias. Incluso les sorprenderá, a mí me ha sorprendido, que hay incluso 3 conflictos negativos de competencias, nadie quería asumirla, y que, saben ustedes muy bien, que de los 742 recursos de inconstitucionalidad resueltos, pues me atrevo a decir intuitivamente que al menos un tercio se refieren a temas de competencias Estado, comunidades autónomas, al menos un tercio. Es decir, que la Constitución deja las cosas abiertas, pero que el Tribunal ha dicho muchas cosas. Por otra parte, también vuelvo a repetir, la Constitución deja mucho las cosas abiertas, pero estas Cortes Generales también han trabajado notablemente. Del 79 al 2017 estamos hablando de cerca de 2.400 disposiciones con rango de ley, 343 orgánicas, 1.474 ordinarias, muchos, 516 decretos leyes, menos decretos legislativos. Bueno, es más que probable que la gran mayoría de ellas, es notorio, que afectan también a la Constitución territorial. Con éxito, bueno, pues evidentemente cosas importantes se han dicho y se han hecho, otras no tanto. Hay un problema, sin embargo, un problema conceptual, para que el Tribunal Constitucional sea quien defina el modelo de distribución de competencias. Por definición, un tribunal de justicia, y el Tribunal Constitucional lo es, aunque no sea técnicamente poder judicial, resuelve caso por caso. No está pensado para hacer ingeniería constitucional, digamos. No es una universidad, no es una academia, no es el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Resuelve caso por caso. No tiene fácil establecer pautas generales. Nuestro añorado Tomás y Valiente decía que el Tribunal Constitucional no debe definir más allá de lo indispensable. Ha tenido que hacer demasiadas sentencias interpretativas, ha tenido que decir demasiadas veces lo que le parece que la Constitución dice o cómo se puede salvar la constitucionalidad. Pero en todo caso, insisto, nuestro Tribunal Constitucional y cualquier otro, digamos, sufre cuando tiene que ejercer una función creativa que no es la suya, para lo que no está pensado. En todo caso, es verdad que ha dicho que hay límites infranqueables, lo ha dicho de varias maneras y en muchas sentencias, a nuestro modelo autonómico. Unidad de la nación y del Estado, soberanía nacional, igualdad de derechos de todos los españoles, competencias exclusivas del Estado, algunas no transferibles, constitución superior a los estatutos, poder judicial único. Bueno, todo eso que se ha venido poniendo en cuestión en los últimos años por razones que todos ustedes conocen muy bien. Y vamos con la parte especial. Muy rápidamente, digamos, con algunas pinceladas y, por supuesto, pues a su disposición para poder después ampliar. Primero, el Estatuto como fuente del derecho constitucional y como norma institucional básica. Les confieso, y seguro que algunos de los presentes lo comparten, que mi generación quedó un poco fascinada, ¿no?, con el tema de la Constitución como norma normarum, en fin, y yo creo que nos volvimos todos un tanto formalistas, kelsenianos, en fin, discutiendo sobre cada uno de los matices. Claro, llevamos tantos años, ¿no?, esperando tener ese juguete que tenían ya en otros países europeos, que convertimos la teoría de las fuentes del derecho pues en una especie de logomaquia, ¿no? Hay quien dice que nuestro ordenamiento ya no es una pirámide normativa, sino una especie de Guggenheim constitucional, ¿no? Y probablemente es bastante cierto. Y en tanto formalismo acabamos hablando con cierto desprecio del sentimiento constitucional, de la integración constitucional, en fin, de esos valores que al final sustentan la realidad de la Constitución. Bueno, ¿qué son los estatutos? Norma institucional básica, parte del ordenamiento. Por cierto, todo ello procede en buena medida de la Constitución del 31 también. Hay quien dice que son prolongación material del proceso constituyente, que son paraconstitucionales. No me gusta, pero algo hay de verdad. Son todavía hoy norma fundacional de cada comunidad autónoma, quizá excepto Navarra, en la medida en que
no están recogidas en la Constitución cuáles son las comunidades autónomas, en cuyo caso la propia Constitución se convertiría en la norma fundante de la autonomía y, obviamente, están sujetos al control del tribunal, con los vaivenes que conocen ustedes mejor que yo, y subordinados a la Constitución. Son, por supuesto, norma atributiva de competencias, de ahí surgió pues, el concepto multiuso, no estoy seguro de que especialmente valioso, de bloque de la constitucionalidad, y son leyes orgánicas del Estado, por mucho que sus procedimientos, su cierto blindaje a la reforma, la posibilidad de referenda en su caso, lo sitúen en una posición diferente. Me atrevería a decir, en términos más materiales que formales, que son algo más que leyes orgánicas. Ahora, no son la constitución de entidades con poder originario, no tienen rango constitucional o de ley constitucional, como por ejemplo ocurre en Italia con los estatutos de las regiones de estatuto especial, que son 5, como saben ustedes, no son, esto está en la jurisprudencia del Constitucional, un poder constituyente prorrogado o sobrevenido. Es verdad que los estatutos de segunda generación han cambiado mucho las cosas, son mucho más extensas, mucho más detallistas, crean nuevas fuentes, decreto ley, por ejemplo. Digresión de 30 segundos. Los más veteranos recordamos la perplejidad doctrinal cuando en el País Vasco hubo unas inundaciones y se dictaron unos decretos leyes sin ningún apoyo, absolutamente ningún apoyo normativo. Nadie los impugnó, ahí quedaron, bueno, 30 años después, todas las comunidades autónomas, prácticamente todas, tienen la posibilidad de dictar decretos leyes. Cartas de derechos, reducidas por el tribunal a principios rectores, etcétera. Hay quien dice que habría que convertir a los estatutos de autonomía en otra cosa, por ejemplo, en algo diferente a las leyes orgánicas y que se aprobaran solamente por los parlamentos autonómicos. A mí me parece una posición, sin duda bien fundada por la calidad jurídica de quienes la proponen, pero en todo caso que ni arregla nada y, desde luego, rompe la lógica del modelo autonómico. Otra cosa es que se pudiera pensar en mayorías reforzadas para su aprobación, en reforzar el carácter negociado, etcétera. Naturalmente, salvo quienes optan ya por una posición directamente confederal, pues nadie dice que deban tener el mismo rango que la Constitución o que sean leyes constitucionales, como insisto, pues ocurre en algún otro modelo. Por cierto, no entraré en ello porque el tiempo ya va apremiando. Los estatutos que tienen como una de sus grandes tareas la organización institucional de la comunidad autónoma han demostrado ser muy poco creativos. Es decir, se ha fotocopiado al Estado con sus algunas virtudes y sus bastantes defectos. Es verdad que hay algunos matices en los procedimientos de investidura, algunos matices. En el ámbito de la Administración ocurre lo mismo, es decir, las comunidades autónomas que han creado administraciones desde cero podían sinceramente, haber resuelto algunos problemas que siguen pesando sobre las administraciones públicas en su conjunto en España. Tema de solapamientos que habría que mencionar también, es decir, algo que se podría estudiar. Ahora mismo hay 15, hubo 16 consejos consultivos. Cantabria es la única comunidad que no lo ha tenido nunca, ahora lo ha suprimido Extremadura. Tribunales de cuentas hay una docena. En absoluto estoy en contra de que eso exista, pero sí de que se puede mejorar mucho la coordinación y utilizar la experiencia, los medios, incluso la labor realizada, en algún caso durante siglos, por las instituciones estatales para apoyar el buen funcionamiento del modelo autonómico. Bien, tema competencias, casi telegráficamente y luego lo ampliamos si quieren ustedes. Un lugar común, hay que cerrar el sistema autonómico. Hay que cerrarlo y las culpas se las lleva siempre el artículo 152, el de las leyes de transferencia o delegación. Algún ilustre colega también dice que eso permite hacer mangas y capirotes textualmente con el modelo de distribución competencial, etcétera. Bueno, probablemente es verdad, pero vamos a los datos, apenas se ha utilizado. Desde las primeras, aquellas que conocíamos como Lotraca y Lotrava, ¿no? Canarias y Valencia, que son del 82,
pues aproximadamente 8 o 10 veces. Todas hasta el 99, excepto una en transportes por carretera en 2013. Es decir, que no se puede decir que haya sido un fenómeno generalizado. Ahora, ¿por qué no aprovechamos esa expresión no delegable, o sea, que sean delegables por naturaleza, para pensar en serio cuáles son las competencias del Estado que de ningún modo pueden transferirse, ni siquiera delegarse en su ejercicio, porque el 152 no transfiere la competencia, delega su ejercicio, aunque luego se hayan blindado un poco sorprendentemente en las reformas de los estatutos autonómicos. Y ahí está probablemente una de las claves de no ya el fortalecimiento del Estado, sino de la mejora del funcionamiento de nuestro sistema. La forma de atribución de las competencias. Dice el Tribunal, predominan los títulos específicos sobre los genéricos, y es verdad, porque si no, pues el Estado podría en muy buena medida fagocitar las competencias a través de títulos genéricos. Pero los títulos genéricos son importantes. El apartado 13 del 149.1, el de las bases y coordinación general de la actividad económica, es imprescindible en el contexto económico actual y en el contexto de la crisis. Y algo muy importante, otro precepto que en su caso debería ser objeto de un estudio muy detenido, el 149.1.1, la igualdad de todos los españoles desde el punto de vista territorial, que completa la igualdad personal del artículo 14. Les vuelvo a recordar, la distribución territorial del poder tiene mucho que ver con el Estado social. El federalismo cooperativo es producto en muy buena medida del intervencionismo estatal. El Estado social, se ha escrito y lo suscribo, forma parte de la unidad nacional. Y además el Estado social, el estado de bienestar, en muy buena medida en nuestro momento actual, es un Estado autonómico. Las grandes prestaciones sociales, obviamente educación, obviamente sanidad, están en manos de las comunidades autónomas. Bueno, yo creo que el 149.1.1 es un potente instrumento de igualdad que habría que analizar seriamente para recuperar en muy buena medida el equilibrio en el modelo territorial. Y otra cuestión de competencias, que no me resisto al menos a mencionar, es aclarar el tema bases más desarrollo. Una vez más, la jurisprudencia pretoriana del Tribunal Constitucional pues, ha ido caso por caso modificándolo, y yo creo que llegando en algunos casos a un extremo en que uno no sabe muy bien por qué una parte de una competencia es del Estado y otra parte de la misma competencia es de la comunidad autónoma. En todo caso, insisto, y yo creo que la regulación de las bases es mejorable, y me atrevo a decir que sobre todo hay una cosa importante. Las bases son muy importantes y deben ser siempre por ley. Las Cortes Generales deberían siempre tener la última palabra en el establecimiento de las bases, con la participación, en su caso, de las entidades autonómicas. Hay otras cosas importantes del principio de igualdad, también en el 138, también en el 139.1, no privilegios económicos o sociales, las diferencias entre estatutos no pueden implicar privilegios económicos y sociales. El 139.2 es el que dice esto, el 139.1, los mismos derechos y obligaciones en todas las partes del territorio nacional. No son títulos competenciales, pero son límites infranqueables a la discriminación de los ciudadanos por su origen territorial. Por cierto, una vez más, procede de la Constitución de la República, que decía, con un lenguaje muy llano, no cabe diferencia de trato entre naturales del país y los demás españoles, para referirse a los estatutos de autonomía. Si nos ponemos ya en el plano técnico, nos podemos remitir a las cláusulas que figuran en la Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, la cláusula de comercio, etcétera, pero en fin, es una cosa ya, digamos, de carácter más técnico. Y la última cuestión en el tema de competencias, bueno, en los otros dos tipos de norma del 150, las leyes marco y
y las leyes de armonización pues están en absoluto desuso, ¿no? De armonización, pues la experiencia de la LOAPA no fue particularmente positiva y, por tanto, yo no creo que el 150 haga tanto daño como que sea, en el fondo, superfluo si atendemos a la evolución del modelo autonómico, salvo, insisto, la posibilidad de insistir en cuáles son las competencias que, por naturaleza, no se pueden delegar. Por cierto, en el 149.3, las cláusulas residual, la de prevalencia, la de supletoriedad, una sola reflexión. Cuando se acusa, tanto infundadamente, de parcialidad al Tribunal Constitucional, más bien en favor del Estado que de las comunidades autónomas, hombre, se pueden sacar muchas sentencias discutibles desde la perspectiva estatal. Pero sobre todo, la sentencia 6197 de la Ley del Suelo, que declara nulas las normas estatales que pretenden llevar a la práctica esa cláusula de supletoriedad, pues es una sentencia que obviamente altera incluso un ilustre constitucionalista y también político en ejercicio. Dice que es la primera vez que el Tribunal Constitucional dice algo contrario a la letra de la Constitución. Bueno, ya digo, cuando se habla quizá un poco de una manera demasiado rápida sobre la parcialidad del Tribunal Constitucional, hay que atender a todo y no solo a lo que a uno le conviene. Penúltimo tema, relaciones Estado-comunidades autónomas. Principio de lealtad, típicamente federal, cooperación, coordinación, colaboración, principio de solidaridad, relaciones Estado-comunidades autónomas. La ley ahora 40/2015, la de régimen jurídico del sector público, es una ley principialista hasta el agotamiento. Yo también les confieso a ustedes, y seguro que algún colega presente en la sala lo comparte, que me he hecho un positivista estricto. O sea, las normas jurídicas tienen que tener supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Los principios que nos enseñó el maestro Enterría y el maestro de Castro, etcétera, pues ya nos han inundado en la Constitución. Entonces, si leen ustedes la ley, conocen ustedes la ley 40/2015, está plagada de principios. Por ejemplo, lealtad aparece 2 veces, por si fuera poco una, en 2 preceptos diferentes. Bueno, eso hay que concretarlo, hay que llevarlo a la práctica, hay que traducirlo, hay que saber exactamente a qué se refiere. De la Conferencia de Presidentes ya dije que me parece una institución importante, como las competencias sectoriales. Y para cerrar con el tema lealtad hay 2 grandes cuestiones: presencia del Estado en el territorio y presencia de las comunidades autónomas en las decisiones estatales, que son, vuelvo a repetir, 2 caras de la misma moneda y probablemente no hayamos estado muy equilibrados en ese terreno. Presencia del Estado en el territorio, insisto, da una cierta impresión a veces de que hay un déficit de que el Estado tenga incluso los órganos pertinentes para poder ejercer una política territorialmente activa, y presencia de las comunidades autónomas en el Estado, que unas requerirían probablemente reforma constitucional, pero otras muchas no. La fase ascendente, por ejemplo, del derecho de la Unión Europea, la propia fase descendente, la participación en la designación de órganos estatales, que se dice mucho. Ya hay una participación en la designación de magistrados del Tribunal Constitucional, los que nombra el Senado. Otra cosa es que, una vez más, el Estado de partidos imponga sus criterios. Probablemente sería bueno facilitar la iniciativa legislativa autonómica, que está quizá reducida de una manera excesiva y que rara vez produce especiales frutos. Y cuidado con lo que en Alemania se llamó en su día la trampa del consenso. Es decir, si esa participación significa una capacidad de obstruir la acción estatal, nos vamos a encontrar con un problema. Nos vamos a encontrar con un Bundesrat que los alemanes tuvieron que reformar para precisamente evitar ese bloqueo, esa especie de veto que recuerda pues, a la vieja dieta polaca, ¿no? Que con un solo voto en contra pues, permitía paralizar cualquier decisión y que no fue especialmente brillante. Y termino precisamente, señor presidente, un minuto más con el Senado, al que obviamente por muchas razones pues, he dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo de estudio. O sea, es verdad que el Senado no cumple esa condición de Cámara de Representación Territorial que quiso decir el artículo 69. Yo creo que cumple con bastante dignidad las funciones
que le atribuye la Constitución, entre ellas alguna tan relevante como la que hemos visto hace muy poco, el artículo 155. Y yo creo que hay cosas que necesitan, que para poder introducirlas deberían producir una reforma constitucional, si se estima conveniente, como, por ejemplo, la posibilidad de que fuera Cámara de primera lectura en materias que me atrevo a calificar de especial trascendencia territorial. Y los constitucionalistas identifican muy bien la expresión especial trascendencia porque es lo que se introdujo en el recurso de amparo en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Para evitar esos abrumadores recursos de amparo, el Tribunal hace una especie de admisión a trámite reforzada que le permite pronunciarse solo sobre los recursos con especial trascendencia. Bueno, pues habría que quizá buscar ese planteamiento. Pero es verdad que eso requiere una reforma de la Constitución, que es, como es obvio, algo muy serio. Lo mismo que el plazo de los 2 meses, que tampoco me parece decisivo. Más sencillo, la toma en consideración de las proposiciones de ley autonómicas. Sería relativamente sencillo que la delegación del Parlamento autonómico participara plenamente en el Senado. Ahora, hay muchas cosas, y ustedes lo saben, que se pueden hacer en el Senado sin necesidad de tocar una coma, no ya de la Constitución, sino del reglamento. La Comisión General de las Comunidades Autónomas está infrautilizada. Y es un muy potente instrumento de integración territorial. Hay que tener voluntad política por parte de todos para darle una vida que puede permitir el debate intenso entre Estado y comunidad autónoma. Los grupos territoriales en el Senado existen en el papel, se constituyen los primeros días de legislatura y tengo ciertas dudas de que se vuelvan a reunir en el resto de la legislatura. Bueno, pues también es una cuestión que podría plantearse. Se podía pensar, basta una convención constitucional, en no disolver automáticamente el Senado cada vez que se disuelve el Congreso, incluso en el caso del artículo 99, en el que el Senado no tiene arte ni parte. Se podría pensar en el Senado como lugar de apertura a los ciudadanos, ahora que pensamos tanto en mejorar la presencia social en el procedimiento legislativo. Se podría pensar en el Senado como cámara de evaluación de las leyes, ahora que hablamos tanto de que no basta con llenar de páginas el Boletín Oficial del Estado, sino que hay que evaluar después lo que se hace. Bien, como ven ustedes, hay ahí algunas propuestas y ya termino con una única reflexión final. Nuestro añorado y querido Francisco Rubio Llorente escribió hace años, en otro contexto, un artículo con un título muy significativo que no me resisto a dejar de recordar. Es el siguiente: de la conveniencia de terminar la Constitución antes de acometer su reforma. Y luego decía que para eso hace falta, y los adjetivos son muy bonitos, ¿no?, lucidez, patriotismo, mesura, y con su tono siempre irónico, y otras virtudes igualmente escasas. Tal vez, y lo digo en días que son muy señalados para nuestro Estado constitucional, hoy día quizá el gran problema no es tanto la reforma como cumplir y hacer cumplir la Constitución, cosa que creo que se está haciendo de una manera perfectamente adecuada. Pero hay muchos temas importantes, de los cuales me atrevo a dejar una vez más planteado el tema del principio de igualdad del 149.1.1, el tema de la relación Estado-Comunidades Autónomas, una lectura potente del principio de igualdad al servicio del Estado social y democrático de derecho y, como dije al principio, un Estado fuerte al servicio de la igualdad y unas autonomías fuertes en garantía de la pluralidad. Muchas gracias y perdón por el exceso de tiempo. Perdón. Muchas gracias, señor Pendas. Vamos a iniciar el turno de preguntas. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cámara. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Pendas, y muy agradecido por el esfuerzo que ha hecho y un planteamiento tan interesante donde ha puesto de manifiesto numerosas cuestiones a las que me gustaría poder responder, pero mucho me temo que no voy a poder hacerlo porque, o al menos sobre las que yo discrepo, hay muchas que comparto, evidentemente, porque dispongo de poco tiempo para hacerlo. Así que voy a ir directamente al grano. Y yendo directamente al grano, federal. ¿El Estado autonómico es o no un Estado federal? Esta es una piedra clave del debate que tenemos en nuestro país. Y yo creo que aquí
tenemos que ser muy conscientes de que los politólogos y los constitucionalistas, como usted bien sabe, a lo largo de toda la evolución han llegado a la conclusión de que el Estado autonómico hoy por hoy es federal, porque se ha desarrollado en la órbita del federalismo, por la vía de la legislación, de la interpretación constitucional y de la política. Y precisamente por este motivo hay que reformarlo para adecuarlo a la realidad, entiendo yo, y para dotarlo de el desarrollo de todo lo que le falta y el arreglo de las inconsistencias que hoy tiene el modelo autonómico y que prácticamente están ampliamente reconocidas por la doctrina, y hay un buen diagnóstico al respecto, como usted bien sabe. Pero esto no es solo de ahora, esto ya se hizo hace mucho tiempo. Ya identificó el problema el profesor Cruz Villalón, como usted ha señalado anteriormente. Pero es que después el profesor Heberle, un reputadísimo constitucionalista alemán, hablaba de que el Estado autonómico era un Estado protofederal. Y así en esa línea han continuado muchos. El propio Cruz Villalón dice que el Estado autonómico, lo dice hace mucho tiempo, funciona como si se tratara, dice la expresión correcta, de un Estado federal, pero faltan cosas para que sea auténticamente un Estado federal. Y igualmente podríamos hablar del profesor Trujillo, al que también se ha referido en su intervención, que habla de la lógica federal del Estado autonómico. Y podría citar muchos más nombres, pero en concreto me gustaría traer a colación un recentísimo libro donde Broschek lo clasifica, como otros muchos politólogos, Anderson, por ejemplo, entre los tipos federales. Y dice, es un tipo digregativo y gradual. Es un federalismo débil moderado y se caracteriza por una descentralización asimétrica. Es decir, los politólogos y los constitucionalistas los clasificamos en el paradigma federal, aunque no se llame federal. Y, por lo tanto, bueno, lo importante realmente no es tanto el nombre como la cosa. A mí me gustaría que las cosas se designaran por su nombre. Y en ese sentido me encantaría que se hiciera una reforma federal. Pero también estaría dispuesto a que, si no va con ese nombre, al menos se reconociera que la naturaleza del Estado autonómico en su evolución ha acabado siendo federal. Se ha desarrollado como Estado descentralizable y esa descentralización ha llevado al federalismo y, por tanto, esa sería su desembocadura lógica para dotarle de todo lo que le falta al modelo federal. Y, efectivamente, respecto al modelo, usted se ha referido abundantemente a la disparidad de rostros del federalismo que hay en el mundo. Pero, claro, aquí no estamos invocando un modelo, estamos invocando las técnicas y los principios del federalismo. El federalismo, efectivamente, como usted ha dicho también muy bien, es una ideología, pero es una ideología democrática, una ideología que no presupone adscripción partidaria de ninguna clase. Y a los hechos me remito. Estados Unidos, Alemania, Austria, Australia. No solo allí gobierna quien tiene que gobernar por el mandato ciudadano en los procesos electorales con independencia del color político, sino que además son los estados más exitosos del mundo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no nos engañemos, nuestro modelo es federal. Y esa lógica es reconocida, aunque no con esa expresión, evidentemente, cuando el Tribunal Constitucional, en efecto, habla de Estado compuesto, es reconocida hasta por el propio Tribunal, porque esas técnicas se han ido incorporando progresivamente a nuestro ordenamiento. Pero no se ha hecho en la Constitución, muchas de ellas, sino en la ley. Y, por lo tanto, ahí tenemos problemas, porque no es lo mismo, por la garantía, como todos sabemos, que las cosas estén establecidas en la propia Constitución, en la Constitución normativa y no en la ley. Se habla mucho de reformas legales. De acuerdo, las reformas legales son importantes. De hecho, esta comisión también quiere entrar en ese tema, reformas legales. Pero no todas pueden ser legales. Hay algunas que son necesariamente constitucionales, porque tratan de resolver o deben de resolver problemas constitucionales. Por lo tanto, habría que plantearse una cosa muy importante. ¿Reforma o sucedáneos? Reforma o sucedáneos. Y a propósito de su intervención, que conecta en cierta medida con la que hizo aquí el compareciente señor Herrero de Miñón, parece que se ha puesto de moda la cuestión de la mutación constitucional.
y como un mecanismo sucedáneo, como para ir tirando. Aquí no necesitamos ir tirando, necesitamos resolver la estructura territorial del Estado español y deberíamos centrarnos en esa perspectiva, no en cómo ir tirando mediante algunos elementos sucedáneos, como antes he dicho. La mutación, además, fue mal traída aquí el otro día. Con toda sinceridad, yo creo que el concepto que se trajo aquí fue el concepto positivista de Jelinek, que luego desarrolló, antes lo había hecho Lavand en el siglo XIX, después Jelinek y después Shudaulin a finales del primer tercio del siglo XX. Y claro, el problema es que el positivismo no sabe distinguir la realidad de la norma constitucional, las escinde. Y la realidad no está escindida de la norma constitucional, porque la norma constitucional es la normación del ámbito de la realidad. Y en ese sentido hubiera sido más lógico traer a colación aquí las reglas para entender cuándo es posible una mutación y cuándo no, del profesor Hesse o Müller, del alemán y suizo, respectivamente, que es el paradigma actual de las mutaciones. Señor Cámara, tiene que terminar. Y que significa que no se pueden producir mutaciones a voluntad intencionadamente, sino están en el campo normativo de la norma constitucional. Entonces, en ese sentido, usted ha hablado, y termino, perdón, del diagnóstico, es lo más certero, hacer el diagnóstico. Yo veo que usted ha hecho un diagnóstico del Senado, pero no se ha pronunciado claramente si hay que hacer una reforma constitucional o no. ¿Cumple la función de Cámara Territorial o no? Yo creo que no, y por lo tanto ahí tendría que haber una reforma constitucional y me gustaría que se extendiera en esto. ¿Está clarificado suficientemente en el nivel constitucional el reconocimiento de las singularidades y sus efectos? Yo creo que no, y habría que hacer ahí una reforma constitucional. ¿Están en la Constitución los elementos centrales del principio de lealtad y los mecanismos de colaboración y cooperación? Usted mismo ha dicho que no, están en las leyes, pero no en la Constitución, y es en la Constitución donde tienen que estar. ¿El sistema de distribución de competencia está suficientemente clarificado? No. ¿Es conflictivo? Sí. Por lo tanto, hagamos la reforma de la Constitución. ¿Están en la Constitución los elementos centrales del sistema de financiación, que aquí no se me ha mencionado y le pregunto también expresamente por eso? No, incluso la LOFCA es una ley que está prevista con carácter potestativo en la Constitución. Y, por lo tanto, y el tema de la Unión Europea. ¿Es suficiente el artículo 93 de la Constitución? Yo creo que no. Me gustaría poder responderle a muchas de las cosas que usted ha planteado, pero ya no, es imposible en 5 minutos y siento haberlo tenido que hacer así con esto. No, en 7:52. Bueno, perdón, señor presidente, y perdón, señor Pendas. Por el Grupo de Ciudadanos tiene la palabra el señor Pendas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Pendas. En primer lugar, para agradecerle su comparecencia. Una comparecencia, evidentemente, y como era esperable de quien le conoce, densa, prolija y bien estructurada, he de decir así, ¿no? Realmente será una comparecencia que habrá que revisar en el diario de sesiones, porque creo que ha dejado usted importantes aportaciones al debate que ocupa a esta comisión. Mire, en lo que hace referencia al diagnóstico, usted ha hecho un diagnóstico respecto a nuestra Constitución del 78, que compartimos, es evidente, y ya lo hemos reiterado, que la Constitución del 78 es un proyecto de éxito que nos ha permitido vivir los 40 años de mayor éxito democrático, económico y social de nuestro país, y yo creo que es algo que reconocemos todos. Y también hay una serie de principios que usted ha desgranado respecto a cómo deberíamos de abordar la reforma constitucional, que nosotros decirle que compartimos, sobre todo uno al que no se hace referencia en muchas ocasiones, que generalmente se olvida, y es que la reforma constitucional o la reforma del modelo territorial, que en todo caso deberíamos de abordar, debería hacerse al servicio de los ciudadanos, lo ha dicho usted muy claramente, y nosotros compartimos absolutamente ese principio. Más allá de cuestiones teóricas, más allá de cuestiones nominalistas, más allá de cuestiones que seguramente que en el ámbito de la academia son de sumo interés, y está bien que así sea, lo cierto es que tenemos un recorrido constitucional de 40 años, tenemos un recorrido constitucional en el cual podemos evaluar, y yo creo que esto es una función esencial de esta comisión, evaluar si este modelo territorial ha estado al servicio de esos principios que la propia Constitución consagra, de igualdad de todos los españoles, al servicio de ese Estado social consagrado también constitucionalmente, y por lo tanto si tenemos que reformarlo o podemos continuar con él.
Eso me parece fundamental. Lo digo porque podemos abordar otra serie de debates, pero a mí ese realmente, y a nuestro partido, es el que le interesa. Nos interesa ese y nos interesa otro porque realmente también está encima de la mesa, y no lo podemos olvidar, que es el debate del proyecto común de España, que realmente se apoya en ese texto, en esa Constitución del 78. Lo digo porque eso está también en cuestión. Y en este sentido, realmente, y lo ha hecho también el anterior portavoz, el profesor Cámara, ha hecho referencia a la mutación constitucional. Yo quiero recordar que en la comparecencia del señor Herrero y Rodríguez de Miñón, que fue el que puso encima de la mesa esa cuestión y fue el que abogó claramente por ir a una mutación constitucional que sirviese de alguna manera para dar satisfacción a algunas aspiraciones que seguramente ven en el texto normativo de la Constitución un freno para ellas. Yo creo que ese fue el sentido con el que el profesor Herrero lo explicó, y yo en aquel momento creo que fui el único portavoz que me opuso claramente a aquel concepto de mutación constitucional que trataba de exponerse como una solución. Realmente yo creo que tenemos que ser conscientes que en esa aspiración que debe de ser compartida por todos de reforzar el proyecto común español, no podemos pensar en técnicas. Yo creo que usted ha hecho referencia a técnicas refinadas, efectivamente. No son tan refinadas porque realmente son bastante antiguas y han estado en el debate constitucional durante mucho tiempo, pero sí con un cierto refinamiento. En esa aspiración que yo creo que todos deberíamos de compartir de refuerzo del proyecto, como repito, creo que no podemos aspirar a, por esa vía, tratar de contentar aquellos partidos nacionalistas que han hecho precisamente del descontento su razón de ser, y por lo tanto olvidaríamos completamente cuáles son nuestro objetivo. En ese sentido, sobre esta cuestión me gustaría que usted se extendiese. No se ha extendido mucho, porque es cierto que la mutación constitucional con la visión que ha citado ahora también el profesor Cámara puede ser entendida, pero yo creo que la mutación constitucional de la que estamos haciendo referencia aquí es una mutación contranormativa, es decir, que vacía de contenido normativo al texto constitucional. Y eso es lo que en todo caso es inadmisible. No estamos hablando de una mutación constitucional que de alguna manera integra vacíos existentes en la Constitución, o de alguna manera aquellos hechos de la realidad que han desbordado, digamos, la propia norma puedan encontrar también acomodo en o reflejo constitucional. Estamos hablando claramente de, para dar satisfacción a determinadas aspiraciones que encuentran en el texto normativo de la Constitución, modificar el contenido de las normas constitucionales por las vías que no están previstas en la norma, y de esa manera, conservando el texto y los procedimientos de reforma constitucional, modificarla dándole una significación completamente distinta de lo que su contenido normativo tiene. Yo creo que eso incluso se ha intentado en este país. Y realmente la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 del Estatuto de Cataluña pone freno a eso, porque realmente lo que se había intentado con aquellos estatutos llamados de segunda generación, lo que se intentaba era, por la vía de la reforma estatutaria, era desbordar los límites constitucionales. Y eso, yo creo que la sentencia del Tribunal Constitucional, tan denostada, que alguno de los padres de la Constitución aquí la puso en el origen de los actuales problemas que vivimos en nuestro país, y que sin embargo nosotros entendemos que no puede entenderse así, sino que pone freno precisamente a esos intentos de mutación constitucional por vías, digamos, oblicuas, ¿no? Me gustaría que usted se extendiese un poco más en esto, porque, vuelvo a decir, esos dos objetivos, una Constitución al servicio de los ciudadanos, una Constitución capaz de garantizar la igualdad, una Constitución capaz de garantizar servicios públicos, esa Constitución, ese Estado social, ese modelo territorial que es, desde luego, absolutamente fundamental, porque no se pueden reconocer derechos que luego no se puedan garantizar en la práctica en el conjunto del territorio para todos los españoles. Nos parece que es absolutamente un objetivo que todos deberíamos de compartir, y me gustaría que usted se extendiese en eso. También en lo que se ha hecho referencia a la reforma del Senado, que indudablemente por su trayectoria profesional usted es un amplio conocedor, pero realmente la cuestión es: ¿posible reformar este modelo de Senado que tenemos ahora? ¿Es útil este modelo de Senado? Usted ha dicho que efectivamente ha tenido un papel protagonista, un elemento esencial, como la aplicación del artículo 155, pero realmente los grandes debates que han afectado al modelo territorial
han estado completamente ausentes del Senado. Por lo tanto, el Senado, como Cámara de representación territorial, de la que siempre se ha dicho que es la aspiración que todos tenemos, realmente que yo no creo que ha cumplido función y no sé, ha cumplido su función y no sé si realmente puede cumplirlo, ¿no? Bueno, nada más, vuelvo a decir, yo creo que su comparecencia es de enorme densidad y seguramente que tendremos que, en fin, hacernos con ella en el diario de sesiones y con más tiempo para poder apreciar cuáles son todas sus aportaciones, que no tengo ninguna duda que han sido de muchísimo interés. Muchas gracias. Gracias, señor Prendes. Señor Baldoví. Moltes gràcies, senyor president, des d'una tribu. Empiezo por una cosa que usted ha dicho. Habla usted de que es necesario un Estado fuerte y unas comunidades autónomas fuertes. Y ha hecho diversas referencias al artículo 149 de la Constitución en cuanto a la igualdad de todos los territorios. Yo me atrevo también a traer a colación el artículo 156, el de la autonomía financiera, porque recordemos que igualdad, de que todos los españoles tengan los mismos derechos, tiene que ver, evidentemente, y usted lo ha dicho, que las comunidades autónomas son las que prestan los principales servicios, digamos, sociales, tiene que ver mucho con los recursos que tienen estas comunidades autónomas. Y viendo el retraso que, en fin, este Gobierno está teniendo con la reforma de este sistema de financiación y con, evidentemente, con las diferencias en algunos territorios admitidas por el propio ministro, por el propio secretario de Estado, de que algunas autonomías tienen serios problemas de financiación, me atrevo a hacer la primera pregunta. ¿Cree usted que el sistema de financiación de las comunidades de régimen común debería estar presente en el texto constitucional? La segunda pregunta viene a colación porque usted ha admitido, bueno, nos ha informado que el Tribunal Constitucional ha tenido hasta 404 conflictos de competencias y que ha habido hasta un tercio de los 700 recursos que tienen que ver, evidentemente, con conflictos de competencias. En ese sentido, ¿entiende que debería haber una necesaria aclaración o subjetivización de las competencias estatales y autonómicas en el texto constitucional? Luego, usted mismo ha admitido que el Senado no cumple como Cámara de representación territorial. ¿Cuáles cree usted que deberían ser las modificaciones o las reformas que debería tener el Senado para cumplir, evidentemente, con ese espíritu que se señala de Cámara de Representación Territorial? Y luego, esta es una pregunta a usted como responsable del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Cualquier reforma de la Constitución, y así lo marca la Constitución, debería ser refrendada por los ciudadanos. ¿Entiende que la última reforma de la Constitución que se hizo sin el referéndum estaba bien hecha esa reforma o cree usted que se debía haber hecho un referéndum para que los españoles pudieran, igual que en el 78 refrendaron esta Constitución, que pudieran refrendar esa reforma? Muchas gracias. Gracias, señor Baldoví. Señor Martínez Vázquez, por el Grupo Popular. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Pendas, por su comparecencia, que creo que ha resultado enormemente ilustrativa y también útil para el cometido de esta comisión. Quiero, por tanto, trasladarle en mis primeras palabras el agradecimiento de mi grupo parlamentario por su trabajo al frente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales desde 2012 y por eso por haber propiciado los grandes debates sobre la España constitucional, haber contribuido a ellos, haberlos hecho posibles, incluyendo entre esas aportaciones, desde luego, su comparecencia de hoy, que creo que ha arrojado luz en aspectos de enorme importancia para que esta comisión pueda conseguir su cometido. Y su cometido, quiero recordar, que es la evaluación, es decir, el diagnóstico, y en eso estamos precisamente, del Estado autonómico y el planteamiento sobre su posible modernización.
Además, si el señor presidente me lo permite, que estoy seguro que sí, pues permítame una pequeña concesión a título personal para decir que como compañero suyo en el cuerpo de letrados y como discípulo directo, pues la comparecencia me ha resultado especialmente grata y me ha confirmado mi enorme deuda de mi conocimiento jurídico de sus aportaciones. Fíjese, en su intervención usted nos traslada una visión profunda sobre la evolución del Estado autonómico en estos 40 años de vigencia de la Constitución, no exenta de crítica, que creo que es razonable y necesario, pero creo que en términos generales positiva, incluso muy positiva en su balance. Y usted es el quinto compareciente en esta comisión, después de 3 ponentes constitucionales y del presidente del Consejo de Estado, y yo creo que todos ustedes coinciden fundamentalmente en ese diagnóstico positivo o muy positivo del Estado autonómico. Podemos decir, por tanto, que esa España constitucional diseñada en 1978 ha cumplido de forma más que satisfactoria el objetivo de construir un país moderno, democrático y apuntalado sobre los grandes principios del Estado de Derecho. El diseño del Estado y, en particular, la estructura territorial en la Constitución creo que ha hecho posible un altísimo, diría en muchos casos, nivel de descentralización política, una evidente madurez democrática, haciendo realidad ese valor superior del pluralismo político que entroniza el artículo 1.1. Una ejemplar sumisión de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, desterrando cualquier tentación o cualquier vestigio de inmunidad del poder, como hemos podido comprobar muy recientemente. Un sistema robusto de protección de derechos fundamentales y libertades públicas, un Estado social fuerte, una efectiva integración de España en la comunidad internacional y, en particular, en la Unión Europea, y unos servicios públicos de enorme calidad prestados precisamente por esas administraciones públicas más cercanas, más próximas a los ciudadanos. En definitiva, un buen balance. Nuestro sistema constitucional ha permitido que estemos a la altura de las democracias más maduras de Europa, de aquellas democracias cuyos textos constitucionales consideramos emblemáticos, paradigmáticos del constitucionalismo de segunda posguerra, de la Constitución italiana, de la Ley Fundamental de Bonn, y que creo que a día de hoy podemos mirarlos con toda dignidad a la misma altura y no tenemos nada que envidiar. Por eso, mi primera pregunta tiene que ver con la constancia que desde el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales tiene usted de la percepción que desde el extranjero, desde otros países, desde la comunidad científica de otras naciones europeas, tienen de cuál ha sido la evolución de nuestro modelo constitucional, de cuál es el balance del Estado constitucional y, muy en particular, de nuestro Estado autonómico. Es cierto que aquí estamos permanentemente, y es lógico que lo hagamos, pues fijándonos en modelos de otros países. Hablamos del federalismo y hablamos pues, de Alemania, hablamos de Estados Unidos, de Canadá, o incluso de modelos más lejanos, ¿no?, en lo cultural e incluso, por supuesto, en lo geográfico. Bueno, pues a mí me gustaría que usted nos trasladase cómo nos ven desde fuera. Es decir, usted tiene contacto con otros centros de similares competencias al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y tiene contacto con otros autores, con la comunidad científica. ¿Cómo nos valoran y cómo creen que nosotros nos posicionamos en ese elenco de sistemas de distribución territorial del poder en el cual, ciertamente, y dejando atrás eso que usted denomina fetichismo nominalista, pues hay muchas categorías y, desde luego, ninguna de ellas responde a ningún gran arquetipo, sino que son, en definitiva, concreciones en las que convergen muchos elementos, algunos de carácter histórico, sociológico, político, jurídico, etcétera. ¿Cómo nos ven desde fuera? Y en esa misma línea, profundizando en esta misma pregunta, claro, si el balance que nosotros hacemos, desde luego el que hace mi grupo parlamentario, el que nos trasladan quienes han comparecido en esta comisión sobre la Constitución de 1978 es más que razonablemente positivo, pues desde luego nosotros no estamos entre quienes abanderan el discurso de la superación del régimen del 78, ni tampoco entre quienes, tal vez sin mala intención, quieren hacer de la reforma constitucional un fin en sí mismo. Precisamente por eso, como se dice que nuestra Constitución, en comparación con otras, ha tenido pocas reformas, pues le hago la misma pregunta. Conocemos otros procedimientos que han tenido lugar en otros países de reforma constitucional, pero no creo que todos ellos, especialmente si tenemos en cuenta si se han hecho sin el suficiente consenso o si se han hecho sin la suficiente claridad acerca de hacia dónde apuntaban esas reformas constitucionales, sean un modelo a seguir. Dicho de otro modo, le pregunto, en las reformas constitucionales que se han producido en nuestro entorno, ¿qué podemos aprender
en positivo y en negativo, es decir, qué elementos podemos ver en otras reformas constitucionales en los que fijarnos como modelos de éxito y qué prevenciones nos pueden arrojar precisamente esos otros modelos en los que la falta de consenso o la falta de claridad hagan pues, que no sea precisamente el ejemplo a seguir. Yo creo que aquí conviene siempre recordar, cuando hablamos de la reforma constitucional, pues aquellas palabras de Tocqueville: estamos tocando al Estado y al Estado hay que tocarle con la mano temblorosa como a las llagas de un padre. Pues creo que eso tiene mucho que ver con lo que hoy nos estamos planteando. No seamos imprudentes a la hora de acometer nada menos que una posible reforma constitucional. Y tercero, en cuanto al contenido de esa que ha llamado parte especial de su intervención, a mí me ha resultado especialmente interesante el estudio de los mecanismos de posibles mejoras, esa modernización, que es el segundo nombre de nuestra comisión, en las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas a través de conferencia de presidentes, conferencias sectoriales, presencia del Estado en las comunidades autónomas. Es cierto que la Ley 40/2015 define, esa ley que coincido que es mucho más principialista que otra cosa, define la conferencia de presidentes, pero ¿cómo podríamos fortalecer órganos como la conferencia de presidentes o como las conferencias sectoriales para que hiciesen realidad ese mandato de lealtad en las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas sin necesidad de acometer una reforma constitucional? Y a propósito también, y con esto termino, del Senado, bueno, hay cuestiones que usted ha aludido que tienen que ver con el procedimiento legislativo, pero creo entender de su intervención que usted ve más las posibilidades de reforma del Senado en lo funcional que en lo orgánico o en la composición. También me gustaría profundizar, en la medida en que el tiempo lo permita, pues en esa línea que usted nos ha avanzado ya con poco tiempo, tal vez tan solo en algunos titulares, si pudiese profundizar un poco más en ella. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Martínez Vázquez. Señor Pendas, tiene la oportunidad de contestar a las preguntas. Muy bien, pues muchas gracias, señor presidente. Procuraré ser razonablemente breve, que me consta que la jornada es amplia y abundante en comparecencias y seguro que los demás comparecientes van a decir cosas enormemente interesantes. Muchas gracias a todos, a los 4 portavoces intervinientes, por su tono y por el buen sentido que se desprende de este debate, que sin ser académico, sin embargo, tiene unas formas evidentemente académicas, porque lo que tenemos que hacer entre todos es pensar juntos qué es lo conveniente para la España constitucional, a la que me consta que los grupos aquí presentes, pues todos ellos tienen una valoración positiva al margen, sin duda, de las mejoras posibles. Los temas se han repetido más o menos y voy a procurar, por supuesto, ir contestándoles a todos. El diputado señor Cámara, profesor y colega Gregorio Cámara, sabe que el debate sobre el federalismo es apasionante y quizá lo que podríamos es organizar en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales un gran debate académico sobre esta cuestión. Yo sí creo en las palabras, vuelvo a repetirlo, o sea, no me parece que sea inocuo que la Constitución diga federal o no lo diga. De hecho, es una cuestión que suscita entusiasmos por una parte y rechazos fuertes por otro. Cuando las palabras tienen ese significado polémico es porque algo quieren decir y, por tanto, me basta en el mundo académico, pero no me basta en el mundo político la pura y simple idea de que utilicemos técnicas federales y el nombre da igual. Si vamos a ser federales, habría que llamarlo así. Probablemente yo no estaría de acuerdo, pero en todo caso, si vamos a ir por ese camino, creo que no se puede eludir la cuestión de la denominación. Antes citaba Azaña en ese sentido y creo que es bastante significativo. Y luego hay un cierto peligro de que el refinamiento técnico, y alguien ha dicho, el señor Prendes, que es verdad que quizá no es tanto refinamiento, es decir, son cosas bastante conocidas y si uno conoce cómo es la obligación del centro, pues el derecho constitucional comparado y la doctrina en varios países, pues no son grandes novedades, sinceramente. Resumimos bien, pero no estoy seguro de que estemos aportando en los debates académicos sobre la Constitución grandes novedades. Dicho de otra manera, casi todo está inventado. ¿Es una ideología? Es una ideología.
Conoce sin duda pues, un texto de Lassalle, el Manifiesto Obrero y otros escritos, publicado por el Centro, en el cual pues, uno de los grandes ideólogos de la socialdemocracia alemana del XIX dice textualmente que el federalismo es una mala técnica para construir un pueblo unido. Ya es una puesta en suerte de lo que significa ideológicamente el concepto. Los ejemplos, evidentemente, hablamos de países de primerísimo nivel, de Estados Unidos o de Alemania, pero los dos son ejemplos de federalismo coming together. Entidades de nivel infraestatal que se unen para constituir un Estado. En el caso español es obvio que sería un procedimiento al revés. El tema de las reformas constitucionales y reformas legales me parece el más importante y ahí creo que puedo hacer algo que también los juristas conocemos, ¿no?, que se llama el desdoblamiento funcional. Es decir, si me lo pregunta usted como catedrático, como letrado, bueno, yo le diría que mejor que esté en la Constitución. Si me lo pregunta usted como responsable político y mucho más en una Cámara donde ustedes se sientan en función de la representación popular que ostentan, me lo pensaría varias veces en el contexto en el que nos movemos. Es decir, son situaciones formalmente distintas. Es decir, una cosa es dar una conferencia en el ámbito académico, otra cosa es tomar una decisión política en la cual hay que contar con un factor que en política es esencial, el espacio y el tiempo. En la coyuntura actual, alguien lo decía, el señor Baldoví, sobre el tema del referéndum, bueno, parece más que probable que la mera modificación de una coma en un artículo perdido de la Constitución produjera un referéndum solicitado legal y legítimamente por el número de diputados que tienen derecho a hacerlo, de un grupo parlamentario que todos identificamos, y que probablemente, porque la lectura política es distinta de la técnica jurídica, pues tuviera un significado pro o anticonstitución que no tiene nada que ver con lo que uno desearía. Este debate, que lo he mantenido muchas veces pues, con buenos colegas y amigos que han presentado documentos extremadamente bien hechos desde el punto de vista técnico, pero sobre la base de que su responsabilidad alcanza al nivel doctrinal, no a la decisión estrictamente política. Dicho en esos términos, ¿merece la pena para algunas reformas concretas que, a mi juicio, no deberían alterar las líneas nucleares del sistema, poner a la sociedad española ante un debate que puede convertirse en una cosa diferente? Bueno, pues si me pregunta usted mi opinión, mi respuesta es no. Salvo que llegáramos a ese consenso del que hemos hablado reiteradamente, que no me cabe duda que se puede ir forjando y para el cual el trabajo en esta comisión tiene, sin duda, una enorme importancia. Pero creo que la prudencia y el sosiego son un elemento enormemente importante en unas circunstancias como las actuales. El tema mutación constitucional, ya he visto que se ha puesto de moda, lo que en nuestros tiempos pues, era un capítulo menor y todos citábamos efectivamente a Su Daulín, ¿no? que aprendimos sin lugar a dudas en el mismo libro, en el Derecho Constitucional Comparado, ¿no? del maestro García Pelayo, porque si no probablemente no hubiéramos tenido noticia de este singular autor. Vamos a ver. Yo creo que hemos cambiado el sentido. O sea, mutación constitucional, en un sentido estrictamente descriptivo, significa que la Constitución pasa a decir algo diferente de lo que las palabras textuales dicen. Eso ocurre con relativa frecuencia en todas las constituciones. Es decir, ahí hay un gran debate teórico apasionante, que es la interpretación de la Constitución, si debe ser originalista o si debe ser evolutiva. En el caso de Estados Unidos, que es donde se plantea a fondo, es una cuestión evidente. ¿Quiénes son originalistas? Los más conservadores, porque la Constitución, en sus términos de 1787, es profundamente individualista, anti-estado de bienestar, anti-intervencionismo, en favor, digamos, pues de la imagen de una sociedad liberal, muy liberal, de finales del siglo XVIII. ¿Quiénes son partidarios de la jurisprudencia constitucional evolutiva? Pues bueno, quienes van extrayendo, a base de una refinada, en este caso sí, técnica jurídica, pues
principios que no necesariamente están en la Constitución, empezando por nuestro admirado juez Marshall, que se inventa el control de constitucionalidad que no existía en la letra de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Se puede utilizar una norma de rango inferior a la Constitución para interpretar la Constitución? Bueno, el Tribunal nos dijo que no, claro, nos dijo que no en la sentencia de la LOAPA. Lo hemos aprendido, no hemos vuelto a suspender ese examen, es decir, no ha vuelto a haber más leyes de armonización, pero en todo caso la interpretación no es solo la interpretación que haga el legislador, es decir, el legislador no puede decir lo que la Constitución quiere decir. Eso ya lo dirá los intérpretes y en especial el Supremo Intérprete. Pero otra cosa es que la jurisprudencia y la doctrina no puedan ir encontrando nuevos sentidos. Y hay, me atrevería a decir, no cuantificar, pero más de una docena de aspectos que están en la letra de la Constitución y que hoy día entendemos todos con la mayor naturalidad, que se leen de otra manera. Pongo un ejemplo que quizá no tiene nada que ver con el trabajo de la Comisión. Grupos políticos con representación parlamentaria que tienen que acudir a las consultas con el Rey en el artículo 99. Grupos políticos con representación parlamentaria, Congreso y Senado. No. Con toda naturalidad, pues hemos leído que son solo los grupos políticos representados en el Congreso. Pero como eso, una docena de cosas más que han ido evolucionando con la práctica, con el que por ahí se puedan resolver grandes cuestiones. Vamos a ver, nuestro Estado autonómico no es el mismo hoy, ni mucho menos, que en los años 80, ni mucho menos. Y ya no lo era cuando se aprueban la segunda ola de estatutos, los estatutos del año 2000 y pico. No lo era en absoluto. Es decir, cuando se hace la Constitución no teníamos nada claro que hubiera asambleas legislativas, parlamentos en el sentido integral de la palabra en todas las comunidades autónomas. La evolución de la política, la vida social, los cambios sustanciales en esta cuestión, pues lo han ido modificando. Y como eso otras muchas cosas. Yo creo que actualmente él se interpretará a sí mismo, pero el ponente constitucional, el señor Herrero, pues trataba de plantear la mutación pues como una vía alternativa a lo que le parece una reforma difícil. Yo, sin entrar en valoraciones, creo que la mutación se produce necesariamente, pero que no es una solución para las cosas y, en todo caso, no es una solución, llamémoslo, positiva para poder ordenar razonablemente la materia. Reconocimiento de la singularidad. Vamos a ver, nuestra Constitución reconoce evidentemente la singularidad, empezando por la distinción nacionalidades y regiones. Vamos a tratar de aplicar el sentido común, es decir, una nacionalidad, para tener un sentido propio, tiene que ser menos que una nación y más que una región. Si no, no está muy claro por qué se pone ahí ese término. Bien, eso significa que no tiene soberanía, porque la soberanía corresponde al conjunto de la nación española, pero que tiene unas características propias que la distinguen de las regiones en el sentido amplio del término y que justifican, por razones históricas, sociológicas, las que fueren, pues un trato diferencial. ¿Existe ese trato diferencial? Existe. ¿Es suficiente? Entraríamos ahí en un debate probablemente interminable. Hay un tema obvio, el tema de la financiación no es igual en todas las comunidades autónomas. Que deba serlo o no, no es ahora mismo el caso. Es decir, un reconocimiento constitucional y, por tanto, es legal y es legítimo. No me cabe la menor duda. Ustedes saben muy bien que no todas las comunidades tienen las mismas competencias, que hay unas diferencias que al menos a la mitad aproximadamente de las comunidades autónomas, por unas razones o por otras, las distinguen y las singularizan y, por tanto, vuelvo a repetir, el tópico de que la nivelación de competencias, de que se ha producido una homogeneización, a mí me parece que se puede contrarrestar con datos importantes. Y además, en todo caso, eso no justifica en ningún caso el salto cualitativo que significa negar la soberanía nacional. Ahí nos movemos en un tema que, como saben ustedes, en ciencia política se llama los conflictos que no son divisibles.
Es decir, si yo quiero comprar algo y te ofrezco 10 y tú me pides 20, pues lo podemos dividir y pactamos que sean 15. Pero la soberanía, sin necesidad de acudir a antiguallas, sin necesidad de recordar a Bodino y a las verdaderas marcas de la soberanía, no es divisible, porque significa algo que se llama, un autor francés, sociólogo más que jurista, Pierre Bourdieu, decía, decir la última palabra. Es decir, eso en términos jurídico-constitucionales es tener poder originario. Es decir, yo decido, tengo la última palabra y puedo decidir quedarme o puedo decidir irme, pero en todo caso soy yo el que toma esa decisión, que en el caso español se sustraería al conjunto de los ciudadanos. Yo creo que estamos perfectamente de acuerdo en ese análisis. Por tanto, si hay, creo, que sea suficiente o no, sería discutible, un reconocimiento de la singularidad que supone la condición de nacionalidad respecto de la condición de región. Se puede debatir si se hizo bien en su momento, en fin, eso que ahora se llama historia contrafactual, ¿no? Pues que todas las comunidades autónomas se constituyeran en los años 80 pues con el mismo bloque institucional homogéneo y que a todas se les transfiriera después pues las grandes prestaciones del Estado social, educación, sanidad, etcétera, que dan una apariencia de homogeneidad que, vuelvo a repetir, creo que es bastante discutible con datos en la mano, pues esa es una cuestión en la que habría que debatir con detalle. Menciona el artículo 93 de la Constitución, sin duda, yo creo que todos estaríamos de acuerdo, si se llega a la convicción de que hace falta una reforma constitucional en el contexto que uno de los artículos en los que habría, sin lugar a duda, acuerdos es mejorar el 93, que ha sido muy útil. Sinceramente, el artículo 93 nos ha permitido ingresar a la Unión Europea, integrar el ordenamiento comunitario en el ordenamiento español, en un fenómeno, el maestro en teoría decía revolucionario, ¿no? Es verdad, es decir, tenemos un ordenamiento jurídico que hemos asumido con un rigor y con una fortaleza, digamos, desde el punto de vista técnico enormemente positivo, pero que se puede mejorar mucho en ese terreno naturalmente, como por supuesto todos, y cuando digo todos, ahí no hay excepción, estaríamos de acuerdo en modificar el 57.1 sobre la sucesión en la corona. Pero vuelvo a insistir, ahí hay un punto de valoración política que es obligado en quien tiene responsabilidades políticas y no solo responsabilidades académicas, donde sin duda pues hay cosas que se pueden desear fervientemente y que son acertadas. Luego, bueno, y otra cuestión sobre todo ello, me consta que el señor Cámara es consciente de ello. El federalismo y la simetría se llevan mal. No digo que sea imposible, que sea un matrimonio imposible, o sea, es posible. Todo en esta vida pues es cuestión de creatividad y de conseguir puntos de encuentro en la definición de las palabras, pero en sí mismas no se llevan bien. Es decir, el federalismo, por definición, es una técnica que tiende a ser homogeneizadora. Puestos a buscar ejemplos senatoriales, sospecho que la diferencia del número de habitantes entre Nueva York y California por un lado y Maine y Arkansas por otro debe ser muy notable. Y, sin embargo, pues en el Senado la representación es idéntica. No es fácil. El federalismo asimétrico es una expresión, no llega a ser un oxímoron, pero a veces da una cierta sensación de que es muy difícil de conjugar. Yo creo que eso sería una buena reflexión hecha por quien sabe mucho sobre estas cosas para pensar que a lo mejor no estoy seguro de que sea la palabra adecuada. El señor Prendes, le agradezco por supuesto también sus palabras tan amables. Bueno, naturalmente que compartimos el diagnóstico. Yo creo que lo compartimos. No diré que todos, porque no es verdad. En esta propia Cámara hay quien no, aunque no en esta comisión, pero sí en esta Cámara hay quien no lo comparte. Yo creo que la Constitución ha sido un éxito, vuelvo a repetir, espectacular. Los que hemos conocido por edad y por trayectoria vital, pues la España del 78 en la que se aprueba la Constitución, yo creo que somos perfectamente conscientes de lo que se ha avanzado, es decir, lo que nos parecía un milagro, que era acercarnos pues, a aquellos países de Europa que envidiábamos en nuestras primeras salidas juveniles, pues porque tenían libertad de expresión, y había partidos, y había elecciones, y había pues, libertades públicas, etcétera. Lo hemos conseguido. A mí
Como politólogo me gusta decir que tenemos una democracia igual de buena y igual de mala que la de nuestros socios y vecinos de la Unión Europea. No es peor. Y si escuchamos, luego me preguntaba el señor Martínez Vázquez por el derecho comparado y por la opinión de nuestros colegas extranjeros, si escuchamos lo que dicen sobre temas parecidos a regeneración democrática, por ejemplo, en Francia, en la propia Alemania, en el Reino Unido, ni qué decir tiene en Italia, o sea, no se quedan, vamos, nada cortos con respecto a lo que aquí se puede escuchar al respecto. Al servicio de los ciudadanos, sin duda. O sea, yo creo que esa es la clave de todo. Es decir, distribuir poder territorial no debe significar la complacencia de unas determinadas élites que, bueno, se generan por naturaleza. No es antidemocrático. Es la naturaleza de la vida y de la pluralidad democrática en distintos ámbitos territoriales. Pero el interés general exige verlo desde la perspectiva común de los ciudadanos. Lo hicieron en Alemania en su reforma constitucional. Si el Bund hace mejor algunas cosas que los Länder o viceversa, atribuyámoslo a la Federación o atribuyámoslo a los Estados miembros en función de quién pueda ser más eficiente. El 149.1.1. Yo, cada vez más con el tiempo, he ido pensando que es una de las cuestiones que merece la pena, junto, insisto, con el 152 y la posible definición de competencias estatales no susceptibles de transferencia o de delegación. El 149.1 es un instrumento muy potente. El Estado social es ya una conquista irrenunciable, es decir, ni el más radical de los neoliberales pues pondría en cuestión, en fin, más allá de alguna publicación puramente teórica, pues las conquistas del estado de bienestar y lo que eso ha significado en la Europa de posguerra y las consecuencias, las secuelas muy negativas para la estabilidad social que trae la crisis y la dificultad de mantener en sus propios términos el estado de bienestar. Añadiendo también una cosa que también ha dicho, probablemente no hay nada peor que ofrecer derechos y mucho menos ponerlos en la Constitución que luego no se puedan traducir en la práctica. Y hay derechos que son caros y hay derechos que son carísimos. Y la expresión no es mía ni de ningún neoliberal, sino de Norberto Bobbio, que sospecho que es del agrado de una parte importante de los miembros de la Comisión. Y, por supuesto, la educación o la sanidad son muy caras. Y la vivienda. Mejorar, digamos, ascender de división a derechos como la vivienda, convertirlos de principios en derechos, ¿mejora algo la realidad práctica? Bueno, si pudiéramos disponer de unos medios infinitos, pues probablemente sí, pero no es el caso. Otra cuestión, la que evidentemente creo que también estamos de acuerdo y lo estaremos casi todos, si se trata de modificar la Constitución es porque consideramos que el conjunto de los españoles necesita una reforma constitucional. Tratar de dar satisfacción a quien no quiere ser contentado, pues es, dicho suavemente, una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Por eso les decía al principio, no pensemos que por mejorar los mecanismos de relación entre el Estado y las comunidades autónomas o introducir principios en la Constitución o mejorar algunos aspectos, pues quien proclama claramente la independencia o el secesionismo, pues se va a contentar. O sea, eso es que son magnitudes diferentes. Por tanto, pensemos, evidentemente, en el interés general de todos los españoles. El 149.1.1, por ejemplo, en la interpretación reciente del Tribunal Constitucional, ha permitido cosas muy interesantes, conectadas directamente con el Estado social. Los mínimos de la ley de dependencia, el hecho de que los derechos civiles especiales no puedan significar diferencias en cuanto a pensiones de viudedad, relativas en concreto, en este caso, a parejas no matrimoniales, bueno, son cuestiones importantes y por eso vuelvo a insistir mucho. Es decir, el Estado autonómico y el Estado social, que a lo mejor eran cosas distintas en origen,
están empezando a caminar en la misma dirección. Y, por tanto, ese mínimo básico, ese mínimo en el cual todos los españoles tenemos que encontrarnos y reconocerlos, y que es la fuente de la estabilidad social y de la legitimidad de la Constitución, me parece clave. Senado, varios de ustedes me han preguntado por ello. El primero, el señor Prendes, y por tanto, pues hablo aquí de una parte de esta cuestión y dejo otra para luego. Vamos a ver, el tema de la composición, casi en los debates actuales se suele dar por hecho de que no sirve tal como está. A mí hay algo que me preocupa seriamente, que es, antes lo decía, la integración como factor importante en lo que algún clásico llama el sentimiento constitucional. Es verdad que votamos las personas y no los territorios, por ejemplo. Bueno, en los estados federales a veces votan los territorios. Pero seamos conscientes de que, por simplificar, la España profunda, la España vacía, que se dice con el título de un libro que se ha puesto muy de moda, tiene como factor de integración el tener al menos un mínimo garantizado de representación política. A mí me parece perfectamente defendible que no haya una homogeneidad exacta entre, por ejemplo, número de votos y número de escaños, y eso que se dice siempre, que un escaño en provincias como Soria o Teruel son los ejemplos eternos, pues cuesta 20.000 votos y en Madrid cuesta no sé cuántos cientos de miles. Bueno, pero es que tiene también un factor de integración, y el fenómeno provincial que está en la base del Senado es una realidad en una parte muy notable de España, que no en toda, pero en una parte muy notable de España es un fenómeno de vertebración del territorio. Por tanto, no estoy seguro de que sea la composición el gran problema del Senado. Creo que lo son las funciones, y creo que lo es casi principalmente el debate sobre la voluntad política. Y antes ponía dos ejemplos que son bien sencillos. La Comisión General de las Comunidades Autónomas está infrautilizada. Es un instrumento parlamentario muy potente para el debate entre poder estatal, es decir, el propio Senado, incluidos los representantes del Gobierno en su caso, y los gobiernos autonómicos, que pueden estar allí representados y debatir al más alto de los niveles. Y se hizo, bueno, con la intención de hacer una especie de mini-senado que cumpliera el 69-1. Los grupos territoriales, vuelvo a repetir, al final el Estado de partidos impone su lógica implacable, y no es sencillo. Algún caso hay, y todos ustedes lo tienen en la cabeza, que los senadores de grupos políticos distintos de la misma comunidad autónoma voten conjuntamente. Son casos contados con la mano, aunque importantes, relevantes políticamente. Tema agua, pongamos por caso. Pero son muy pocos casos. Bueno, vuelvo a repetir, y eso sí que es mutación. El estado de partidos, en el fondo, no está en la Constitución, no está en ninguna Constitución. Sin embargo, es una realidad que se superpone a la realidad institucional. Mejoras posibles, se ha apuntado unas cuantas. Es verdad que algunas requieren reforma constitucional, y, siguiendo con la lógica de mi argumento anterior, yo no pondría en marcha un proceso tan complejo para atribuir al Senado unas funciones como Cámara de Primera Lectura, o para permitir que reciba a los representantes autonómicos en las iniciativas legislativas autonómicas, es decir, o para ampliar el plazo de los 2 meses. Bueno, yo insisto, creo que son mejoras. Como profesor, asumo que son mejoras. Si tuviera la responsabilidad política de decidirlo, creo que la balanza se inclinaría por decir no es suficiente. Por otra parte, incluso quienes, desde el punto de vista doctrinal, plantean reformas para el Senado, en el fondo su primera opción es suprimirlo. Hay casos muy concretos. No digo más. Luego hay segundas opciones, como, bueno, de second best, ¿no?, que es la vida política, en buena medida consiste en eso. Y luego hay también, desde el punto de vista estrictamente político, quien no quiere saber nada del Senado, porque no deja de ser un instrumento homogeneizador, en la medida en que ahí están juntas todas las comunidades autónomas, y por tanto pues en fin, no tienen esa relación bilateral que
les gustaría tener, o que al menos era suficiente hace algún tiempo. Continúo con el señor Baldoví, que muchas gracias también por el tono de su intervención. No creo que pueda aportar nada especial a esta comisión sobre financiación autonómica, sinceramente. Uno tiene sus limitaciones en las materias que pueda conocer. Me parece razonable que el texto constitucional, en su caso, recogiera algunos principios básicos de financiación que probablemente tendrían que ser muy generales, ¿no? Para hablar de la suficiencia o de tal, pues, primero que ya está, y segundo que tampoco aportaría mucho, pero en todo caso no es una materia, insisto, en la que yo les pueda aportar mucho, aunque sí es verdad que creo dos cosas, porque me lo dicen los expertos: que el sistema no funciona bien y que recoger en la Constitución, en su caso, unas reglas de juego podría ser importante. El número de conflictos de competencias o de recursos de inconstitucionalidad, que en el fondo son un conflicto de competencias, es abrumador. O sea, es abrumador, insisto. O sea, podríamos hablar, es una intuición, no un dato, de unas 1000 sentencias del Tribunal Constitucional sobre temas territoriales. Claro, ¿cómo no van a ser contradictorias en algún momento? ¿Cómo no van a introducir matices? ¿Cómo no van a introducir cambios? Por eso creo que es verdad que el Tribunal Constitucional, cualquier Tribunal Constitucional, está mal equipado para hacer un planteamiento general sobre lo que es un modelo de organización territorial que debería estar, en cierto modo está, se puede mejorar en la Constitución y en los estatutos. Me preguntaba sobre el Senado, que ya he dicho algo. El 135, pues el 135 fue, me temo que una necesidad imperiosa, que consiguió poner de acuerdo pues, a una inmensa mayoría de los integrantes entonces de esta Cámara. Es probable, insisto, que el tema financiero no es el mío, que alguna utilidad haya tenido para la mejora, al parecer ostensible, desde el punto de vista macroeconómico de la situación. Y desde el punto de vista constitucional y legal, pues hombre, obviamente se utilizó un procedimiento, a lo mejor no el mejor, el de la lectura única, pero en todo caso perfectamente válido, constitucionalmente legitimado luego por el Tribunal Constitucional, y no hubo referéndum porque no lo pidió quien podía pedirlo, como es un artículo que forma parte de la reforma ordinaria, no de la extraordinaria o agravada de la Constitución. Pues los que tenían legitimidad para hacerlo no lo solicitaron y, por tanto, no hubo referéndum. Sí estoy de acuerdo en que, evidentemente, es la reforma de la Constitución, de las dos que hemos tenido, realmente la especialmente importante. El señor Martínez Vázquez, gracias también por esa referencia personal, en fin, y por el buen recuerdo de los alumnos, es algo que uno siempre agradece mucho y, sobre todo, con el paso de los años. Y, bueno, vamos a ver, me pregunta por el balance exterior de nuestro sistema. Yo ahí diría algo que empieza a resultar un tópico, pero que es bastante cierto. Es decir, por alguna razón que habría que bucear en nuestras entrañas profundas, España es un país que se reconoce mal a sí mismo, que a veces no es consciente de las muchas cosas buenas que se han hecho, que se hacen, que tenemos. A veces las cifras, el otro día pues había unas cifras de trasplantes, por ejemplo, y estoy seguro, se me ocurre, que hoy el director del Instituto Nacional de Estadística, el presidente del Instituto Nacional de Estadística, pues les podrá dar seguro que algunos datos muy relevantes, ¿no? Esperanza de vida, se me ocurre, bueno, otras muchas cosas en ese terreno. Los colegas extranjeros son unánimes en el elogio del proceso de transición, son unánimes. Sigue siendo, los que conocemos muchos departamentos de Derecho Constitucional y de Ciencia Política en universidades extranjeras, el tránsito de la dictadura a la democracia, de la ley a la ley pasando por la ley, sigue siendo un modelo, y no habría que ocultar que los acontecimientos recientes han enturbiado de alguna manera esa imagen. Desde luego no la han hundido ni la han convertido en algo que, en fin, que nos devuelva a los felizmente superados tiempos de la dictadura. Evidentemente no es así. Pero qué duda cabe que un país percibido como una garantía de estabilidad y de rigor democrático absoluto, pues bueno,
algunos sectores, no necesariamente cargados de buena voluntad o de buena fe, pues lo han empezado a cuestionar. La opinión general, insisto, es extremadamente positiva en la doctrina más sólida. O sea, muchos dicen efectivamente que es un Estado federal en todo menos en el nombre, tal. Podría citar, pero es un poco extemporáneo, pues muchos nombres de grandes autores extranjeros. En Iberoamérica el reconocimiento de la Constitución es inmenso. El centro tiene una relación muy especial por su norma constitutiva con el mundo iberoamericano y el reconocimiento y el ejemplo que supone la Constitución española. Hay constituciones recientes de países iberoamericanos que uno cuando las lee no sabe muy bien si está leyendo una parte de la Constitución española o no. Y ello es un motivo de orgullo. Enormemente importante el tema de las reformas en otros países y lo que ello ha significado. Vamos a ver. Son datos sobre los que estuve trabajando hace unas semanas, precisamente para un posible trabajo. A ver, las reformas constitucionales funcionan mucho mejor cuando hay consenso, mucho mejor. Y hay dos ejemplos que creo que son enormemente significativos y dos países de los que nos importan en primer plano. En Alemania, saben ustedes que en 2006 se hace la reforma federal, no recentralizadora en absoluto, pero una reforma importante del sistema federal para eludir lo que allí llamaron la trampa del consenso. Bueno, los datos son los siguientes. Sobre 630 escaños del Bundestag, votan a favor 428, superando con holgura los 2 tercios que se requiere para la aprobación. Todavía hay 162 votos en contra y alguna abstención. La reforma está empezando a ser muy bien valorada por los estudiosos alemanes, que ya tienen pues, una década, digamos, de base para valorarla. Francia. Hay un ejemplo en contra. La reforma Sarkozy de 2008, una de las muchas reformas, pero quizá la más potente, de la Constitución del 58. Por cierto, la Constitución del 78, la Constitución de Gaulle, fue aprobada por el 79,25% del cuerpo electoral. Saben ustedes que es bastante menos que en el caso de la Constitución española del 78. Los datos, en este caso, no he traído otros, pero sí tengo los datos de la votación. Bueno, en la Asamblea Conjunta, Asamblea Nacional Senado, que aprueba la reforma, 539, muchos lo recordarán, 539 votos a favor cuando la barrera del 60% eran 538. Es decir, se aprueba con un voto de margen. Fue muy comentado que un socialista muy conocido, Jack Lang, votó a favor. Y es posible que decidiera con ese voto la reforma. En contra, 357 votos. El portavoz de uno de los grupos que estaba en contra de la reforma, del más importante, calificó literalmente, lo he visto en la prensa francesa de la época, de patético que se aprobara una reforma constitucional con esos márgenes tan mínimos. En cambio, por poner otro ejemplo, una reforma reciente, promovida por el presidente Hollande con motivo de los primeros atentados de París sobre declaración del estado de emergencia, pues fue aprobada con, no digo unanimidad, pero con un muy amplio margen y parece estar funcionando mejor. Lo último que me preguntaba, y ya sí que con eso termino, señor presidente, vamos a ver, mecanismos de cooperación Estado-comunidades autónomas, de integración en general. Creo, repito, que son muy mejorables, que el Senado es la sede natural para ello. En la conferencia de presidentes hay algo que a mí siempre me llama la atención. En 2009, si no recuerdo mal, se aprueba por la conferencia pues, un pequeño reglamento perfectamente superfluo de funcionamiento interno. Y porque digo superfluo porque dice 3 o 4 generalidades. Y para publicarlo en el BOE, el redactor del BOE, en el sentido amplio del término, lo coloca bajo el paraguas del Ministerio de Administraciones Públicas de la época, es decir, como una norma administrativa que... Es decir, la conferencia de presidentes que reúne al presidente del Gobierno de España con los 17, ojalá, de las comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas, puede ser una entidad enormemente potente, cuya sede, no física, sino jurídica,
tendría que ser el Senado y probablemente con formato parlamentario, con presidencia del presidente del Senado. Es decir, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en ese terreno y que tampoco requerirían reforma constitucional, y se pueden establecer mecanismos incluso de votación con mayorías cualificadas. El modelo europeo podría ser un modelo a considerar y, sobre todo, hay que sacarlo del ámbito de las relaciones interadministrativas, como está ahora en la Ley 40/2015. Las conferencias sectoriales, dicen los que saben que de las 30 y tantas hay a lo mejor 10, 12 que funcionen bien. Bueno, pues hagamos una evaluación de ellas, analicémoslo, dejémoslas en un número razonable, démosles funciones y atribuciones adecuadas y podrán mejorar. Comisiones bilaterales, que también están con un funcionamiento errático. Es decir, todo eso mejoraría, sin duda, el día a día del Estado de las autonomías. Requiere más voluntad política que grandes reformas jurídicas y puede ayudar, pues, efectivamente, a que los fines de esta comisión se puedan cumplir adecuadamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pendas. Ha sido una mañana intensa. Tenemos 2 horas y pico para recuperarnos. Suspendemos en consecuencia la sesión hasta las 4:30, en que empezaremos puntualmente. Gracias.